Hola y bienvenidos a Documental 520 Hz. Sumérgete con nosotros en una diversidad de temas apasionantes que expandirán tu visión. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para transformar tu mundo. Desvelando a Gurdjieff, viaje por la vida y legado de un filósofo extraordinario. En el albor del siglo XX, una figura enigmática emergió para desafiar los confines del pensamiento humano. George Gurdjieff, con su presencia misteriosa y su mente profunda, introdujo a la humanidad en un laberinto de conocimiento esotérico, prometiendo un camino hacia el despertar interior y la transformación espiritual. Nacido en la Armenia del siglo XIX, en una época de turbulencia y riqueza cultural, Gurdjieff se crió en un crisol de tradiciones y sabidurías antiguas. Esta tierra de contrastes y conflictos forjó en él una curiosidad insaciable y una determinación férrea por desentrañar los misterios de la existencia. Desde su más tierna infancia, Gurdjieff estuvo inmerso en un ambiente donde convivían diversas influencias culturales y religiosas. Cristianismo ortodoxo, islam sufí, budismo y antiguas prácticas chamánicas rodearon al joven Gurdjieff. Movido por una sed de conocimiento, emprendió una incansable búsqueda por la verdad. Se convirtió en un peregrino de lo desconocido, decidido a penetrar los velos de la ilusión y a descubrir los auténticos principios que rigen la vida y la conciencia. Sus viajes formativos lo llevaron a recorrer Oriente, desde Asia Central hasta los sagrados templos de la India y más allá. En cada parada, Gurdjieff absorbió sabiduría antigua, encontrándose con maestros espirituales, derviches giradores y eruditos de lo oculto, cada uno aportando un hilo más al rico tapiz de su enseñanza. En las vastas y misteriosas tierras de Asia Central, George Gurdjieff se encontró con lo desconocido. Sus experiencias místicas allí marcaron un punto de inflexión en su vida, revelándole verdades escondidas de la existencia humana. Este encuentro con lo sagrado le impulsó a profundizar aún más en su búsqueda de conocimiento. Con la determinación de un explorador incansable, Gurdjieff emprendió viajes formativos que lo llevaron a recorrer el Oriente en busca de la sabiduría antigua. En cada cultura y tradición encontró fragmentos de un conocimiento olvidado, piezas de un rompecabezas espiritual que estaba decidido a completar. La fundación del Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre fue el resultado directo de estas exploraciones. Gurdjieff, con una visión clara de su misión, estableció este instituto como un faro para aquellos que, al igual que él, anhelaban encontrar un sentido más profundo en la vida. La introducción del cuarto camino por parte de Gurdjieff marcó un hito en el pensamiento espiritual. Esta síntesis de enseñanzas antiguas proponía un camino de desarrollo interior que no requería el retiro del mundo, sino una participación consciente en él, transformando la vida cotidiana en una práctica espiritual. La llegada de Gurdjieff a París en los años 20 fue el comienzo de una nueva etapa. Aquí estableció su base, atrayendo a un círculo de seguidores europeos que se sintieron cautivados por su enigmática presencia y sus enseñanzas revolucionarias. Entre ellos, Peter Ouspensky se destacó como su principal discípulo, jugando un papel crucial en la difusión del cuarto camino. En el crisol cultural del siglo XX, la figura de George Gurdjieff emergió como un faro de sabiduría antigua cuyas enseñanzas encontraron eco en el corazón de Occidente gracias a Peter Ouspensky. Este discípulo, cautivado por la profundidad de Gurdjieff, se convirtió en el principal valedor de su filosofía, difundiendo con fervor el cuarto camino. A través de sus escritos y conferencias, Ouspensky iluminó las complejas ideas de su maestro, haciéndolas accesibles a un público más amplio. La llegada de Gurdjieff a París en la década de los 20 marcó el inicio de una nueva etapa. En la Ciudad de la Luz estableció su base, atrayendo a un círculo de seguidores europeos. Este periodo se caracterizó por una intensa actividad intelectual y espiritual, donde Gurdjieff, con su enigmática presencia, desplegó su enseñanza entre la élite cultural y artística. Maurice Nicole, un destacado psiquiatra, encontró en las enseñanzas de Gurdjieff una fuente de sabiduría transformadora. Nicole, a través de su práctica médica y estudios espirituales, ofreció una interpretación única de las ideas de Gurdjieff, tendiendo un puente entre la psiquiatría y la búsqueda espiritual.
La influencia de Gurdjieff trascendió las fronteras de la enseñanza directa, dejando una huella indeleble en el arte y la literatura del siglo XX. Artistas y escritores encontraron en su visión del mundo y el hombre una fuente inagotable de inspiración, integrando elementos de su filosofía en sus obras y así perpetuando su legado. Entre las prácticas más distintivas de Gurdjieff se encuentran los movimientos, danzas sagradas diseñadas para el desarrollo interior. Estas prácticas, que requieren una precisión y atención minuciosas, actúan como un espejo del alma, reflejando y trabajando sobre las disposiciones internas del practicante en su camino hacia el despertar espiritual. En una época de búsqueda espiritual intensa, George Gurdjieff reveló su obra maestra, Relatos de Belcebú, a su nieto. Este libro no era simplemente literatura. Era un vehículo espiritual destinado a despertar las conciencias dormidas, un espejo de las complejidades humanas visto a través de la lente de lo divino. La controversia rodeó a Gurdjieff como una densa niebla. Sus métodos poco convencionales y su naturaleza enigmática provocaron tanto admiración como escepticismo. Sin embargo, detrás de los malentendidos y críticas yacía un profundo misticismo, retando a la percepción ordinaria y empujando a sus seguidores hacia la auténtica transformación. El legado de Gurdjieff ha resistido el paso del tiempo, manteniendo su vigencia en un mundo en constante cambio. Sus enseñanzas, a menudo malinterpretadas, continúan inspirando a quienes buscan una comprensión más profunda de sí mismos y del universo. A través de comunidades dispersas por el globo, su filosofía sigue siendo un faro para el buscador espiritual. Alrededor del mundo, las comunidades de Gurdjieff sirven como oasis espirituales, lugares donde los principios del cuarto camino se viven día a día. Estas comunidades no son meras agrupaciones de individuos, son células vivas de un cuerpo mayor, dedicadas a la práctica constante de la autoobservación y el trabajo sobre sí. El impacto de Gurdjieff en la psicología moderna y la autoayuda es innegable. Sus conceptos sobre la autoobservación y el desarrollo personal han influido en numerosas terapias y enfoques de crecimiento personal. Gurdjieff desafiaba a sus seguidores a cuestionar su existencia mecánica, ofreciendo herramientas para una vida más consciente y plena. En el corazón de las enseñanzas de George Gurdjieff yace la práctica de la autoobservación, una herramienta vital para el trabajo sobre sí mismo. Esta técnica, destinada a iluminar las facetas más ocultas de la psique, propone un camino hacia la verdadera esencia del ser humano, más allá de las máscaras sociales. La relación maestro-discípulo se erige como columna vertebral en la filosofía de Gurdjieff, una dinámica que trasciende lo académico para adentrarse en lo espiritual. Este vínculo, basado en la confianza y el respeto mutuo, se convierte en un puente hacia el conocimiento profundo, donde el discípulo es guiado hacia su transformación interior. Gurdjieff, con su enigmática personalidad, se balanceaba entre ser un maestro espiritual y un provocador. Esta dualidad no solo capturaba la atención de sus seguidores, sino que también impulsaba a cuestionar las percepciones propias y ajenas, invitando a una exploración más profunda de la verdad personal. Los viajes de Gurdjieff a Estados Unidos marcaron un antes y un después en su influencia espiritual, extendiendo su legado más allá de las fronteras europeas. Su capacidad para adaptar sus enseñanzas a diversas culturas subrayó la universalidad de su mensaje sobre el despertar de la conciencia. La metodología de preguntas y respuestas adoptada por Gurdjieff en sus reuniones fomentaba un diálogo abierto con sus discípulos. Esta técnica no solo servía para despejar dudas, sino que también permitía a Gurdjieff guiar sutilmente a sus seguidores hacia la comprensión de conceptos complejos, facilitando así un avance espiritual genuino. En el corazón de las enseñanzas de George Gurdjieff yacía la técnica del recuerdo de sí, una práctica destinada a la transformación personal. Afirmaba que solo a través de un esfuerzo consciente y continuo, los individuos podrían alcanzar un estado de presencia y autoconciencia plena, esenciales para el verdadero despertar espiritual. La relación de Gurdjieff con otras corrientes espirituales contemporáneas era compleja y a menudo ambivalente. Aunque respetaba la sabiduría antigua,
se distanciaba deliberadamente de cualquier dogma, insistiendo en que la búsqueda de la verdad debía ser personal y directa. Su metodología única integraba elementos de diversas tradiciones, pero siempre enfatizaba la experiencia directa sobre la teoría. La alimentación y el ayuno ocupaban un lugar significativo en sus enseñanzas, considerándolos no solo vitales para la salud física, sino también como herramientas para el desarrollo espiritual. Gurdjieff sostenía que ciertos alimentos podían influir en los estados de conciencia y, por tanto, eran fundamentales en el trabajo de transformación personal. La muerte de Gurdjieff marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un legado perdurable. Su fallecimiento no detuvo la expansión de sus enseñanzas. Por el contrario, sus discípulos se dispersaron por el mundo, fundando grupos y comunidades que persisten hasta hoy, perpetuando su visión de un desarrollo humano armonioso. Las historias de transformación personal de sus discípulos son testimonio del impacto profundo de Gurdjieff. Estos relatos, llenos de luchas, revelaciones y momentos de genuina realización, sirven de inspiración para aquellos en la búsqueda de un significado más profundo, demostrando la relevancia continua de sus enseñanzas en la búsqueda espiritual contemporánea. En la alborada del siglo XX, George Gurdjieff emergió como una voz crítica contra el materialismo y la vida mecánica que, según él, caracterizaba la modernidad. Su perspectiva desafiaba abiertamente los valores establecidos, invitando a una introspección profunda sobre la esencia misma de la existencia humana y su propósito. Con una lucidez inquietante, Gurdjieff señalaba cómo las sociedades modernas se habían desviado hacia un somnoliento caminar, perdiendo así la conexión con lo verdaderamente esencial de la vida. Esta observación no era meramente crítica, sino que se convertía en el punto de partida para un viaje hacia el despertar de la conciencia. La propuesta de Gurdjieff de enfrentar el sufrimiento consciente y el esfuerzo deliberado como medios de transformación personal rompía con las convenciones. No se trataba de buscar la felicidad a través de la acumulación de bienes o experiencias, sino de encontrar un sentido más profundo a través de la confrontación con los propios límites y sombras. Su enfoque revolucionario también se extendía al concepto de estar despierto, una invitación a cuestionar constantemente la autenticidad de nuestras acciones y pensamientos. Gurdjieff desafiaba a sus seguidores a vivir con una presencia y conciencia plenas, más allá del automatismo de la cotidianidad. Dentro de este marco de ideas, Gurdjieff no solo criticaba la superficialidad de las relaciones humanas modernas, sino que también proponía una visión radicalmente diferente del amor y la interconexión. Su enseñanza sugería que solo a través del verdadero conocimiento de uno mismo y del otro podría surgir una forma de relacionarse genuina y profundamente transformadora. En el vasto y complejo universo de las enseñanzas de George Gurdjieff, el amor y las relaciones humanas ocupan un lugar preponderante. Gurdjieff desafiaba las convenciones, proponiendo que el amor verdadero emerge solo a través de un profundo conocimiento de sí mismo y del otro, una perspectiva que revolucionó el entendimiento de las dinámicas interpersonales en su tiempo. La música y los rituales, según Gurdjieff, no eran meros adornos de la práctica espiritual, sino elementos fundamentales para crear un ambiente propicio para el despertar interior. A través de estos, se facilitaba una conexión más profunda con el ser, permitiendo que los participantes experimentaran estados de conciencia alterados y, por ende, una mayor apertura hacia el crecimiento espiritual. A lo largo de su vida, la evolución del pensamiento de Gurdjieff reflejó su incansable búsqueda por entender y explicar la complejidad de la existencia humana. Su obra, rica en matices y profundidad, demostró su capacidad para adaptar y expandir sus enseñanzas en respuesta a las necesidades cambiantes de sus seguidores y a los desafíos de los tiempos. En el ámbito de la terapia y el crecimiento personal moderno, las ideas de Gurdjieff han encontrado un eco resonante. Muchos terapeutas y coaches hoy en día integran conceptos gurdjieffianos, tales como el trabajo sobre sí mismo y la autoobservación, reconociendo su valor en la búsqueda del bienestar y la autenticidad personal. Reflexionando sobre la relevancia de las enseñanzas de Gurdjieff en el siglo XXI, resulta evidente que su legado trasciende el tiempo.
En una era dominada por la superficialidad y el materialismo, sus llamados a la autoindagación, el esfuerzo deliberado y la vida consciente resuenan con una urgencia renovada, ofreciendo una brújula para quienes buscan un propósito más profundo en la vida.